Buenas tardes. Érense una vez 3 gusanitos. Estas 3 orugas habían crecido juntos, del mismo barrio, habían ido a la misma escuela elemental, a la misma secundaria, habían entrado a la misma prepa, jugaban fútbol juntos, gozaban con la vida. Pero estas 3 orugas, aunque eran de la misma época, tenían 3 actitudes distintas frente a la vida. La primera de ellas era supremamente pesimista. Todo le iba a salir mal, todo era para mal y para mal y para mal. La segunda oruga era más bien pragmática. Todo tenía solución y si había algún momento de crisis, pues era momentáneo, después todo volvería a la normalidad. Y la tercera oruga era excesivamente optimista. Estaba convencido que todas las cosas eran para llevarnos a cosas mucho más buenas y cosas mucho mejores. Un día, las 3 orugas sintieron una voz interior que les decía: suban a un árbol, a una rama muy alta, armen un capullo, métanse dentro del capullo, cierran el capullo por dentro y duérmanse. Las 3 orugas recibieron el mismo mensaje y se pusieron a conversar entre sí. Miren lo que he soñado, a mí también me pasó. Sí, a mí me escribió en mi WhatsApp, pero ¿qué será? ¿Qué significará esto? Se preguntaban, ¿qué está ocurriendo? Y entonces la pesimista dijo: no, estamos haciendo nuestra propia mortaja. Estamos haciendo nuestra propia mortaja, vamos a meternos adentro y vamos a morir. Esto se acabó, ya nos morimos, ya no hay nada más que hacer sino llorar y guau, guau, guau. Se puso a llorar. La segunda dijo: mire, hermanos, esto es algo coyuntural, es un momento que tenemos que asumirlo, pero al mal tiempo buena cara, asumamos la situación, que después todo volverá a la normalidad. Y la tercera dijo: wow, algo bueno está por ocurrir, algo nuevo y maravilloso que cambiará nuestras vidas de una manera espectacular y para bien. ¡Qué bueno! Y las 3 subieron al árbol, las 3 armaron sus capullos, las 3 se durmieron en su capullo. Cuando el cultivador de los gusanos de seda esperó las 2 semanas que dura la metamorfosis de la crisálida del gusano de seda, vio que la primera mariposa no salía. Con sus propias manos abrió el capullo de seda y encontró una mariposa totalmente transformada, pero estaba muerta. Simplemente se transformó, pero su corazón pesimista hizo que se muriera. El segundo gusano de seda salió del capullo y cuando se le dijo: ven, ya volvimos a la normalidad, hagamos lo de siempre, y empezó a caminar así. Tenía alas y todo, pero siguió arrastrándose como un gusano. No había caído en la cuenta que se había transformado en una mariposa. Cuando el tercer gusano de seda sale de su capullo: ¡wow! ¡Tengo alas! ¡Qué maravilla! Y entonces se lanzó a volar y dijo: esto es espectacular. Y empezó a volar y vio una flor. ¿Qué aroma es este? ¡Wow! Tiene como miel debajo, pero ¿cómo hago yo para llegar tan abajo? Sacó la puntica de la lengua y ¡pring! Se le desenroscó una lengua larguísima, chupió toda la miel y dijo: esto es una maravilla, y se fue feliz y contenta volando de flor en flor, ya no arrastrándose como un gusano, sino viviendo como una mariposa, volando de flor en flor y alimentándose del néctar de las flores. Mi querido hermano,
esos gusanos de seda somos nosotros. Vinimos a este mundo y Dios nos ha creado, pero nos está llamando a una vida de hijos suyos. Sin embargo, muchos de nosotros preferimos la esclavitud de la vida vieja, la esclavitud de la vida del pecado, y no somos capaces de vivir como hijos de Dios. La tercera plática de este encuentro se llama Los que no viven como hijos son esclavos. En Juan 8:34, Jesucristo dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. En Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en Juan 8:36, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Juan 8:34, 32 y 36. Querido hermano, hemos sido creados para vivir en libertad. Los esclavos del pecado no gozan de los bienes del Padre. Si nos vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos 18 al 20, vamos a ver las advertencias que nos dice San Pablo frente a vivir en el pecado, en la carne y en la corrupción. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? No te perteneces, has sido comprado a un precio alto, a precio de sangre. Jesús en Marcos 7:21 en adelante nos advierte: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia y insensatez. Da una lista de 12 intenciones malas que salen del corazón del hombre. Y añade Jesús: todas estas perversidades salen de dentro y contamina al hombre. No hay nada que entrando en el hombre desde fuera pueda contaminarlo. Es lo que sale de su corazón lo que contamina al hombre. Dios nos envió a este mundo para que viviéramos como hijos suyos. Sin embargo, hemos preferido vivir como gusanos, aunque Dios nos destinó a vivir como mariposas. Cuando Dios creó al hombre, Dios invitó al hombre a un proyecto de vida, de comunidad, de realización, de felicidad solidaria. Pero el hombre siempre escogió el egoísmo de su corazón. En esa famosa perícopa o pasaje del jardín del Edén, cuando Dios le dice al hombre: podrás comer de todos los árboles del reino, menos de este árbol del bien y del mal, estaba dándole al hombre la posibilidad de elegir o seguir el proyecto al que Dios lo invitaba, o hacer lo que le da la gana. Y en ese texto del primer hombre vemos que el primer hombre decidió hacer lo que le da la gana. Y per secula seculorum, por los siglos de los siglos, el hombre sigue haciendo lo que le da la gana. En Santiago 4:1 se pregunta a Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes?
¿No es acaso de sus pasiones las cuales combaten y codician en sus miembros? Luchan y no consiguen, pelean y no tienen, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros propios deleites. ¿Cuándo entenderemos que si en el mundo hay violencia, hay enfermedad, hay narcotráfico, hay explotación, hay prostitución, hay sida, no es porque Dios lo permite o porque Dios lo hace? El mundo está como está, no por culpa de Dios, no porque Dios se haya olvidado del mundo, sino porque el mundo, porque el hombre se olvidó de Dios y quiso hacer un proyecto humano sin tener en cuenta a Dios. Muchas veces tenemos planes y proyectos en nuestra vida, pero la pregunta es, ¿Dios quiere eso para ti? Querido hermano, cada paso que damos lejos de Dios es un paso al conflicto, es un paso a la enfermedad, es un paso a la dependencia, es un paso a la esclavitud, es un paso al mal. Pero cada paso que damos hacia Dios es un paso a la solidaridad, es un paso a la salud, es un paso a la paz, a la esperanza, al amor y a la realización. Así de simple. El mundo está como está, no porque Dios se olvidó del mundo, sino porque el mundo le dio la espalda a Dios. Querido hermano, con todo respeto, todos los males y desgracias que tienes, en este momento te invito a que cierres tus ojos un momentico y ponte a pensar cuál es el problema más grande que tienes en este momento, que te está quitando la paz, te está haciendo vivir en zozobra, te está dando ansiedad. Abre tus ojos. Y con todo respeto tengo que decirte que estás cosechando lo que sembraste. Porque ese problema grande que te tiene ahorcado, que te tiene desesperada, que te tiene angustiada, que te tiene enferma, lo sembraste tú. Y si quieres una fundamentación bíblica de mis palabras, Gálatas 6:7. Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 7 en adelante, que dice claramente: no se engañen, porque ustedes no se pueden burlar de Dios. No se engañen, Renovación Católica Carismática en el Espíritu Santo de Nogales, del norte de Sonora, porque ustedes no pueden burlarse de Dios, porque lo que el hombre siembra, inexorablemente eso cosecha. El que siembra de la carne, dice San Pablo, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra del Espíritu cosechará vida eterna. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque al debido tiempo, si tenemos paciencia, cosecharemos. Los problemas que hoy te aquejan, las enfermedades que hoy te aquejan, no son business de Dios, no son problemas de Dios, son problemas tuyos. Muchas veces queremos que Dios resuelva nuestros entuertos. Muchas veces queremos que Dios arregle las situaciones y los problemas que nosotros hemos regado. Querido hermano, no le eches la culpa a Dios de tus malos pasos y de tus malas acciones, porque indudablemente ese no era el proyecto de Dios para ti. Ese no era el proyecto de Dios para ti. Dios tiene un proyecto de realización, un proyecto de humanidad, un proyecto de satisfacción. Pero lamentablemente nos salimos de la voluntad de Dios y, como el primer hombre, seguimos haciendo lo que nos da la gana. San Pablo en Romanos 7:15 dice: no entiendo qué es lo que me pasa, porque aunque el bien se me presenta adelante mío, termino haciendo el mal, porque no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aunque en mi hombre interior descubro una ley espiritual que me lleva a Dios,
Descubro dentro de mí, en mis miembros, en mi cuerpo, una ley que me arrastra y me condena y me lleva al pecado. Y dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hey, no me lo estoy inventando, Romanos 7:15 en adelante. Pablo habla de esa lucha entre el hombre espiritual, los deseos, los proyectos, los sueños que tiene, y por otro lado descubre en su naturaleza una parte oscura. Descubre en su naturaleza humana unas sombras de oscuridad y de muerte que lo arrastran a hacer lo que no quiere. Cuando yo era seminarista, teníamos de director espiritual a un santo sacerdote, ya está en proceso de ser siervo de Dios, es el fundador del Minuto de Dios en Colombia, el padre Rafael García Herreros. Padre Rafael García Herreros, que se juntaba con nosotros los sábados en la mañana. Él en alguna oportunidad nos contaba y nos decía que dentro de cada uno de nosotros hay dos perros, un perro negro y un perro blanco, queriendo plastificar esa doble naturaleza que pelea dentro de nosotros, de la que Pablo habla en Romanos 7. Dice el padre García Herreros que el perro blanco es el perro de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, vivir de acuerdo a la palabra, ser feliz, ayudar a los demás, trabajar muy duro, disfrutar de mi familia, servir a Dios, vivir los mandamientos y todas las cosas buenas, loables que tenemos en nuestro corazón. Pero nos decía el padre Rafael que dentro de nosotros también había un perro negro, un perro siniestro, el perro de nuestras más bajas pasiones, de nuestras más oscuras, nuestros más oscuros pecados y lascivias, que nos arrastraba al mundo del pecado y de la miseria. Y decía el padre Rafael: ¿quieres saber cuál perro va a ganar en tu vida? Algunos decían el perro blanco, y él decía: no, señor. El perro negro: no, señor. ¿Cuál perro va a ganar en tu vida? Y nos decía: pues depende de a cuál estés alimentando más. Si tú abres la llave del perro blanco con retiros, con encuentros, con devociones, con rezo del rosario, con práctica de los sacramentos, con vivir tus sueños, tus luchas, entonces tendrás un samoyedo blanco y un chihuahua negro. Por más que ladre el chihuahua, el que va a ganar va a ser el perro blanco. Pero si tú te olvidas de alimentar al perro blanco y le abres la llave al perro negro, y entonces empiezas a hacer lo que no quieres, a practicar la lascivia, a ver páginas en internet que no te corresponde, a fallar con la pornografía, con las impurezas, con las lascivias, con el pecado, terminarás con un Rottweiler negro y un Chihuahua blanco. Pues por más bulla que haga el chihuahueño, poco va a poder hacer frente al perro negro. En otras palabras, el padre García Herreros nos decía: el que gane la vida de santidad y no la vida de pecado no depende de Dios. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti y para ti, para que seas feliz. Dios hizo todo. Te arrancó del pecado, envió a su Hijo a morir en la cruz. Él murió por ti, por tus pecados, por sus llagas has sido sanados. Él subió al cielo y envió al Espíritu Santo. Encima de eso te regaló los dones carismáticos, y te regaló la iglesia, y te regaló los sacramentos, y te regaló la vida, te regaló la inteligencia, te regaló la conciencia. Te dio tantas cosas para que, siguiendo las cosas buenas, pudieras ser feliz. Hermano, con todo respeto,
Si tu vida es una desgracia, si tu vida es problemas, pecados, esclavitudes, etcétera, no es por culpa de Dios. No le eches la culpa a Dios de tus desgracias, de tus vicios, de tus errores, de tus miserias, porque eso no es lo que Dios tenía para ti. Dios tenía para ti una vida de gozo, de triunfo, de victoria, de felicidad. ¿Dónde está? No es culpa de Dios, no. Dios no puede obligarte a hacer lo que tú no quieres. La vida cristiana es una sociedad entre Dios y tú. Si tú cumples lo que te corresponde hacer a ti, Dios hará lo que le toca hacer a Él. Lo que pasa es que somos tan sinvergüenzas que queremos que Dios haga nuestro trabajo. ¿Qué? Queremos que Él haga nuestro trabajo. Me decía un fulano en cierta parte: Padre Charlie, ore por mí e impóngame las manos para que Dios me quite el vicio del cigarrillo. Yo decía dentro de mí: ojalá pueda decir, Señor, la próxima vez que prenda un pucho, Señor, achichárralo. Pero lamentablemente Dios no va a hacer eso. Dios te dio el cigarrillo, Dios te dio la primera copa de trago, Dios te dio el primer troncho de marihuana, el primer troncho de mota, como le llaman aquí. Pilas con esto. Queremos que Dios resuelva nuestros entuertos que nosotros hemos provocado. Y una cosa que te quede clara: Dios jamás de los jamases va a hacer lo que te toque hacer a ti. Lo que te toca hacer a ti lo resuelves tú. Lo que le toca hacer a Él lo resuelve Él. Pero queremos que Dios nos haga todo: sanación, santificación, exorcismo, liberación, todo con una sola imposición de manos y una sola misa de sanación. Sinvergüenzas, vividores. Así no funciona el Evangelio. Así no funcionan las cosas de Dios. La vida cristiana es una sociedad. Los biólogos tienen una palabra precisa para hablar de lo que significa la responsabilidad de una vida compartida y asociada. Hay algunas especies de líquenes y algas que viven con unos animales. El líquen le da el oxígeno, lo que necesita, el animal le da la seguridad. Eso en biología se llama simbiosis. La simbiosis o vida compartida. Hay algunas plantas que no tienen raíces, como la orquídea. La orquídea chupa la savia de un árbol o de un árbol que se está muriendo. Y entonces el árbol le da el alimento y la orquídea le da la flor y la belleza. Ustedes vieron la película Nemo de Walt Disney. Nemo era un pez payaso. El pez payaso es un pez torpe para nadar. Y el pez payaso es fácilmente víctima de otros depredadores. Pero el pez payaso hizo una sociedad con la anémona de mar. La anémona de mar, aunque parece una planta, una alga, es un animal vivo que carece de locomoción y tiene en sus extremos tiene un veneno urticante paralizante. Entonces, cuando un pez entra a la anémona de mar pensando que es una alga, lo paraliza y para adentro. Hace taquitos de pescadito y ya. Y entonces la anémona de mar hizo una sociedad con el pez payaso. El pez payaso es inmune al veneno de la anémona de mar y vive en medio de sus tentáculos. Allí tiene a sus hijitos, allí vive, arma su casa, lleva a sus hijos a la escuela, los trae de regreso, va a hacer el mercado, regresa, vive en la anémona de mar. Y cuando llega el fin de mes, la anémona de mar le dice: bueno, pez payaso, a pagar la renta. Y entonces sale, busca un pescado por allí, bien gordito, le saca la lengua, se va corriendo, el pescado viene detrás de él, él corre, el pescado se le acerca, se mete en una alga, el pescado de 3 se mete en la anémona de mar y el pescado más pendiente de su presa se mete en la anémona de mar y queda paralizado. Entonces la anémona de mar se lo come y le pasa el recibo, renta de septiembre pagada. Eso es una simbiosis espiritual. La anémona de mar le da seguridad y el pez payaso le trae el alimento. Querido hermano, la vida cristiana es una simbiosis espiritual. ¿Cómo así, Padre Charlie? Tú tienes que cumplir con tu parte y Dios cumplirá con la suya.
Pero somos tan frescos, somos tan mendigos que queremos que Dios haga absolutamente todo y nosotros no queremos hacer nada. Vicente era un campesino de allá de los Altos de Jalisco. Él sembraba papas y de repente llegó al ranchito donde él vivía, a ese caminito rural, llegó un grupo de oración. Hicieron un seminario de vida en el Espíritu y Vicente fue a esa capillita, hizo el seminario y se convirtió. Recibió a Jesús como su Señor y Salvador, empezó a leer la Biblia, hizo su seminario de vida, su seminario de crecimiento, recibió los dones del Espíritu Santo, cantaba en lenguas, oraba, predicaba lo más bonito. Dios le dio un celo por la palabra de Dios hasta que llegó el tiempo de remover el terreno para oxigenarlo. ¿Y qué dijo Vicente? Mi papá es el dueño de todas las papas del mundo. Mi papá es el dueño de toda la creación. Por lo tanto, Él me va a dar la mejor cosecha de mi vida, pero no removió la tierra. Sus vecinos empezaron a remover la tierra para oxigenarla. Sacaron las raíces, las piedras. Vicente no. Después sus vecinos colocaron los fertilizantes. Vicente no. Después sus vecinos sembraron la semilla. Vicente no. Mi padre es el dueño de todo el universo y Él me va a dar la mejor cosecha de mi vida. Llegaron las lluvias, llegó el tiempo de que crecieron las plantas y todo. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, Vicente salió corriendo a abrir la tierra, a cosechar las papas y no cosechó nada. ¿Y saben qué hizo? Se puso, en Colombia dicen, se puso berraco, se puso bravo, jetón, molesto con Dios. Pero Señor, yo soy renovado, yo soy de tu iglesia, yo hablo en lenguas, yo predico. ¿Por qué es que no me has dado la mejor cosecha de mi vida si yo soy tu hijo y tú eres el rey del universo? ¿Por qué me traicionas así? ¿Por qué no me respondes? Es que tú eres malo. Ahora me paso con los hermanitos separados, que allí sí funciona mejor la cosa. Cuidado con eso. ¿Por qué Vicente no cosechó nada? ¿Por culpa de Dios? No. ¿Por culpa de quién? De él. ¿Qué tuvo que haber hecho Vicente? Cumplir con lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Abrir la tierra, oxigenarla, echar las semillas, echar los abonos y abrir, cuidar las plantas. ¿Y qué le correspondía a Dios? Que la semilla creciera fuerte, que el agua que llegara fuera suficiente, que no hubiera sequía, que no hubiera exceso de agua que lo pudriera, que el sol saliera todos los días, que no llegaran las plagas. Entonces, si Vicente cumplía con la parte de su business, Dios cumplía con la suya. Y entonces así, y solo así, Vicente hubiera logrado la mejor cosecha de su vida. Pero muchos de nosotros queremos que Dios siembre, que Dios remueve, que porque ya somos carismáticos nos dé la comidita ya en la jeta, como hace la mamá pajarito. Al pajarito abre la jeta y le echa el gusano ya vomitadito, se lo echa en la jeta, porque al otro le da pereza abrir la boca y masticar. Ay no, qué pereza, échame ya la comida ya molida en la jeta. Perdón, hermano, pero así no funciona el cristianismo. Si no hay bendición, si no hay prosperidad, si no hay salud, si no hay bendición en tu vida, con todo respeto, no es culpa de Dios. ¿Me hago entender? Si no hay bendición y prosperidad en tu vida, no es que Dios, ¿en qué me ha fallado Dios? Tú no has cumplido con tu parte. Cuando tú seas capaz de cumplir con tu parte, Dios cumplirá con la suya. Pero no seas tan zángano y tan sinvergüenza de quedarte con los brazos cruzados para que Dios te dé todo masticadito. Que yo sepa, Jesús en el sermón de la montaña dijo: las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero no les falta su alimento. Que yo sepa, Dios no les lleva los granitos de comida al nido. ¿Qué tiene que hacer el pajarito al que Dios alimenta? Pues salir a buscarlo. Hasta el pajarito del cielo, al que Dios nunca se olvida de alimentar, tiene que salir
a buscar su alimento. ¿Quién te crees tú, mi querido zángano, zángana, de querer que Dios te toque la puerta y te dé el mercadito que necesitas para la semana y ya cocinado? Porque eso de lavar ollas y trastos, eso es muy maluco. Perdón, hermano, así no funciona la fe. Gálatas 6:7. No se engañen ustedes, porque ustedes no pueden burlarse de Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si no cosechas nada, es porque no sembraste nada. Y si cosechas desgracias, es porque abriste puertas equivocadas. Puertas equivocadas. Por lo tanto, entiende y comprende que todo lo que salga de ti es semilla. Pensamientos, palabras, obras, acciones, actitudes, todo lo que salga de ti es semilla. Por eso, antes de decir algo, antes de hacer algo, piensa: lo que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿es para construir o para destruir? ¿Para levantar o para hundir? ¿Para dar la mano o para quitarla? Antes de hacer cualquier cosa, piensa qué tipo de semilla vas a sembrar. No puedes cambiar la cosecha que te toca cosechar, pero sí puedes aprender a sembrar la buena semilla para la siguiente cosecha. No puedes cambiar tu pasado, pero tienes autoridad en tu presente para modificar tu futuro. Entonces entiende de una vez que si no recibes bendiciones de Dios, no es porque Dios no te quiere bendecir, sino porque tú no estás cumpliendo la parte que te toca en el negocio. Te coloco un ejemplo. ¿Quieres tú hielo? Agarras la cubeta para hielo, la llenas de agua, abres el horno de microondas, lo metes en el horno de microondas, aprietas 3 minutos, te arrodillas y le dices: Señor, yo quiero hielo. Señor, por favor, dame hielo. Señor, necesito hielo. Está haciendo mucho calor. No seas malo, porque a la fulana y a la sutana si le das hielo y ellas comen nieve y yo no tengo hielo. Querido hermano, ¿qué vas a obtener de esa oración así te golpees y te flageles? Nada. Hielo no vas a conseguir, porque el problema no está en Dios. El problema es que no has hecho lo que te corresponde. ¿Quieres hielo? Pues mete la cubeta en el refrigerador y obtendrás hielo. ¿Quieres una taza de agua caliente? Pues ¿para qué la vas a meter en el refrigerador? Por más que llores, te golpees, te flageles, te crucifiques, no vas a obtener agua caliente en el frigider. Pero hacemos las cosas chuecas y pensamos que ser cristiano significa que Dios me alcahuetee todas mis sinvergüencerías. Perdóname, pero así no funciona la fe. Si no caes en la cuenta de que la vida es una sociedad, solamente podrás obtener bendiciones de Dios cuando seas capaz de seguir las reglas y cumplir con tu parte del negocio. ¿Quieres bendición? ¿Quieres nueva vida? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres salud? ¿Quieres alegría? Pues aprende a sembrar la buena semilla. Una mujer me decía: Padre Charlie, por favor, hable con mi marido para que se convierta. Una mujer me decía, me decía: Señor, te pido que mi marido se convierta. ¿Cómo quieres que Dios convierta a tu marido? ¿Que se le parezca un ángel? Conviértete, te lo mata de infarto al viejo. Estoy convencido que si un hombre ve un ángel se muere de infarto. ¿No se han dado cuenta que en el Evangelio de Lucas el ángel Gabriel se le aparece a María en carne y plumas? ¿Y cómo se le apareció en Mateo el ángel Gabriel a José? ¿En persona? En sueño. En sueños. Porque los hombres somos tan racionales que vemos un ángel y ensuciamos ahí mismo. Allí mismo. No estamos abiertos a las cosas trascendentales como si lo están las mujeres. Los hombres somos demasiado pragmáticos y racionalistas. Por eso Dios tiene que hablarnos de una manera que le podamos entender. Si se le aparece un ángel a tu marido, te lo mata de infarto. ¿Quieres que tu marido cambie? Pues empieza
a orar por él, empieza a interceder por él, y vas a ver que con oración tu marido va a cambiar, y con tu propia vida, que él te diga: vieja, ¿por qué eres diferente? Porque Jesús está en mí. Es con tu trabajo y con tu ejemplo y con tu testimonio que vas a cambiar a tu marido. Ay, padre Charlie, el padre Panchito de mi parroquia no cree en la renovación y anda persiguiendo a los carismáticos. Pues gánenlo para el Señor. ¿Cómo? Pónganse a sus órdenes. Estén dispuestos para lo que Él quiera. Necesita hermanas para bajar un camión de ladrillos, estén allí para bajar el camión de ladrillos. Llévenle unos taquitos o unas fajitas el domingo, que a veces no tiene cocinera, hacer que se lleven unos tamalitos o lleven unos tacos de carnitas. Hay formas muy sencillas que es con palabras y actos concretos que podemos ganarnos a las personas. Los hombres son muy fáciles de enamorar. Con la barriga se enamoran. Entonces, hagamos lo que nos corresponde y obtendremos las bendiciones de Dios. No esperes cosechar lo que no has sembrado. Lo más seguro es que estás cosechando lo que sí has sembrado. Y una mala semilla va a dar una mala cosecha que tú mismo vas a cosechar. Por eso aprende a sembrar la buena semilla. Querido hermano, que tu vida hable tan fuerte de tu experiencia de Dios que no se necesiten oír tus palabras. Con tu vida, con tus gestos, con tus actos, con tu oración, puedes tú ganarte las bendiciones para tu hogar. Entonces, cosechas lo que siembras. Por lo tanto, tenemos que aprender a sembrar la buena semilla. ¿Y cómo aprendes a sembrar la buena semilla? Antes de hacer algo, piensa: ¿es para bien o es para mal? ¿Va a ayudar o va a perjudicar? Y saca de tu vida, de tu lenguaje y de tu práctica todo lo que sea negativo, destructor y todo lo que sea malo. A veces vienen algunas amigas y decirte: fíjate que doña Chancleta es así y de sinvergüenza y tal por cual y tatatín y tatatán. Ya uno le busca la lengua, y como nos gustan los chismes y las comadrerías, ahí le añadimos limón y sal y chile a lo que nos dijo la otra. Y muchas veces esa misma que vino a buscarnos la lengua va donde la otra y dijo: ¿sabes lo que dijo la Irma de ti? Que eres así, 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 ya está. Querido hermano, eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Por amor de Dios, dejen de maldecir a sus vecinos, a las personas que les rodean. Padre, yo no maldigo a las personas que me rodean. ¿Sabes qué significa maldición? Viene de maldecir, y viene de decir mal, o viene de hablar mal. Cuando tú hablas mal de alguien, que la fulana es una tal por cual, estás hablando mal, estás diciendo mal, estás maldiciendo a la fulana. Maldecir no es decir: maldita seas, vieja loca. No. Maldecir es decirle vieja loca. Así lo sea, pero no se lo digas. Entonces, no hables mal de nadie. Cuando tú das un comentario negativo de alguien, lo estás maldiciendo. Y por lo tanto, ¿qué cosa es bendecir? Pues bien decir bien o hablar bien. Cuando tú hablas bien de alguien, lo estás bendiciendo. No tienes que decirle que el Señor te bendiga. No. Hablar bien de alguien es bien decirlo, es bendecirlo. Y hablar mal de alguien es maldecirlo. Por eso, quitemos todo comentario negativo. Van a venir comadres a buscarte la lengua.
que te van a decir, fíjate que la Josefa así, así ya está. Cuando te vengan a traerte chismes de la Josefa, tú en vez de caer en la tentación de maldecir, bendícela. Pero es una buena madre, sus hijos están impecables, sus hijos están muy bien educados. Vienen buscándote una maldición, pero tú devuelves una bendición. De eso se trata. No se dejen llevar y arrastrar por las corrientes de este mundo que nos quieren llevar a la división. ¿Saben ustedes qué significa la palabra diablo? Diablo viene de diablo, y diablo es el que divide, el que parte, el que siembra cizaña, el que crea divisiones. Por lo tanto, cualquier persona que crea divisiones en un grupo de oración, en una comunidad, está siendo un diablo o un divisor o un creador de divisiones. No tienes que ser rojo, ni tener cuernitos, ni tener rabito, ni un trinche en la mano. No. Basta con que tú crees la división para que seas un diablo. Como lo mismo, basta que tú seas una ayuda para alguien para que seas un ángel. Un ángel es aquel enviado por Dios para ayudar a sus hermanos. Deje de pensar en los ángeles de pluma y en los diablos de cuerno y de colorados. No, cuando obramos bien, somos ángeles y traemos la bendición. Cuando obramos mal, somos diablos y traemos la división. Dejemos de pensar en películas como El Exorcismo y pensar en ese tipo de diablos. Hay diablos más letales que los del exorcismo, que se llaman la envidia, que se llama el odio, que se llama el resentimiento, que se llama el deseo de venganza, que son mucho más mortíferos que los diablos del exorcista, porque a esos no los vemos con tanta facilidad. Esos sí le abrimos la puerta de nuestro corazón, a esos no los rechazamos. Estoy convencido que ninguno de ustedes va a hacer un pacto con el diablo a cambio de plata, mujeres y salud, o en fin, o de platas, hombres, buena vida, etc. No vamos a hacer un pacto con el diablo, pero sin embargo nos volvemos diablos cuando dejamos que el odio, el resentimiento y ese tipo de sentimientos aniden en nuestro corazón. En alguna oportunidad recibí un poema que decía que había una penita, una pena, una tristeza. Iba caminando por la calle y me encontré una penita llorando, muerta de frío, tiritando, con unos ojos grandes, que me decía, por favor ayúdame. Me dio pena de esa penita, abrí mi chamarra, abrí mi corazón y la metí ahí para calentarla y albergarla, sin darme cuenta que esa penita creció y ahora es un monstruo que mide más de 10 metros y ahora yo estoy amarrado a sus pies. Le abrí la puerta de mi corazón y él terminó adueñándose de mí. Por eso la próxima vez que vayas por la calle y veas una penita muerta de frío, tiritando, que te digas, por favor, cobíjame, no tengas temor de reventar el pie y aplastarlo allí nomás. Porque los grandes pecados, los grandes vicios empiezan con cosas pequeñas. Los drogadictos empiezan con un cigarrillo de mota, con un traguito de alcohol, una botellita. Las infidelidades empiezan por abrir puertas a quien no debo cuando no debo. Yo estoy convencido que ninguna persona se mete en una infidelidad para destruir su matrimonio y su familia. Simplemente conoce otra mujer o otro hombre que no es regañón, que no es amargado, que no es una bruja cataletera, sino que te dice qué lindo estás, qué pancita tan linda, qué pelada tan preciosa, y te hace cuchicuchi, y a uno le gusta que le hablen bien. Si tu vieja solo te regaña y ella te dice, pero qué buenote que estás, pues ¿con quién vas a querer pasar más tiempo? Pues con la que te dice que estás buenote, porque naturalmente nos gusta que nos digan cosas bonitas. Detestamos llegar a la casa y ver ahí una bruja con una calibre 38 allí a punto a disparar. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos empatía
con una persona del sexo opuesto que no es mi esposo y mi esposa. Y voy abriendo puertas que no debo. Y cuando menos me dé cuenta, me metí en una relación que no quería. ¡Ey! Así funciona el mal en este mundo, con cositas pequeñas. Dios tiene para ti una vida en victoria, una vida en triunfo. El plan de Dios para tu vida es una vida de bendición. Por eso quiero ser claro con esto. Dios no te trajo a este mundo para que fueras un infeliz, un miserable, vivieras triste, derrotado, enfermo. Ni siquiera la enfermedad es producto de Dios. Muchas de nuestras enfermedades las sembramos nosotros con malos hábitos y malos alimentos y una vida demasiado sedentaria. Cuando fui párroco en Quito, Ecuador, una ministra extraordinaria de la Eucaristía, la señora Blanquita, tenía un esposo que pesaba 160 kilos. Y entonces le dio un infarto. Y Blanquita me dice: Padre Charlie, ¿le puede llevar los óleos a mi marido? Y yo fui a la clínica a llevarle los óleos. Y cuando iba entrando, llevé la puerta y me vio. ¿Saben qué me dijo el marido? Padre Charlie, ¿cómo le parece el infarto que me mandó el Señor? En Colombia dicen: me sacó la piedra. Me sacó la piedra que me sacó el indio. Y le dije: que Dios me mandó, que yo sepa, el que come como una vaca eres tú. El que tiene una vida sedentaria eres tú. El que come harinas, frituras, grasas eres tú. El que para sentado del escritorio al carro y al sofá del televisor, empujándose la cerveza y comiendo como cerdo, eres tú. Por lo tanto, ese infarto lo has sembrado tú, lo has regado tú y lo has cosechado tú. Agradécele a Dios que no te mandó para el otro lado. Porque hasta tu salud no es culpa de Dios. No esperes que Dios arregle los entuertos de tu mala dieta, de tu vida sedentaria, de tu poco ejercicio y el poco cuidado y amor que tienes a ti mismo. No le pidas a Dios milagros de los que no eres verdaderamente capaz de hacer. Empieza por cambiar tus hábitos alimenticios, empieza por comprarte un buzo le llaman, lo que se colocan los atletas, unas buenas zapatillas y a salir a correr. Me acabo de acordar de un chiste que le eché anoche a los servidores. Una señora bien gordita que va donde el médico para que le recetara, y el médico le dice: bueno, a partir de ahora, señora, aquí le tengo su receta, 8 manzanas diarias. Y la gordita le dice: rojas o verdes, doctor. Y el doctor le dice: trotando, señora, trotando. Es muy fácil empujarse 8 manzanas. Si no hay cambio de hábitos alimenticios y de hábitos sedentarios, no esperes que Dios resuelva tus entuertos. Con todo respeto, vives enfermo, vives pobre, vives con problemas porque tú escogiste darle la espalda a Dios. Y Dios te ama tanto, pero ¿cómo no te amará Dios? Que te hizo venir a este encuentro para que este cura que trajo desde Colombia te jalara las orejas. Te ama mucho. Y si a pesar de esto sigues con tus malos hábitos, con tus malas costumbres, esperando que Dios haga todo por ti, te prometo que el próximo año vengo para celebrarte un lindo entierro. Tú escoges las flores, las canciones que quieres en tu entierro y te celebramos un lindo entierro por lo terco que eres. Porque Dios te ama tanto, pero no puede obligarte a hacer lo que te toca hacer a ti. Necesitamos, queridos hermanos, tomar nuestra fe en seriedad. Dejemos los malos hábitos y los pecados y procuremos hacer lo que nos toca a nosotros. Y verás lo fácil que es
vivir en gozo, vivir en victoria y vivir en bendición. Si Dios no te bendice, no es porque Él no quiere bendecirte, es porque tú no quieres recibir la bendición de Dios. Y quiero terminar la reflexión con esta historia. Había un muchacho que se quejaba porque a él Dios nunca le hablaba. A él Dios nunca le manifestaba su amor. Él veía que en el grupo de oración habían hermanos que decían: es que Dios me dijo, es que Dios se me apareció, es que Dios tal. Y a él Dios nunca le hablaba, ni un WhatsApp le mandaba. Y un día decidió subirse a una colina, a un cerrito, para hablar cara a cara con Dios. Dice: Señor, yo estoy muy bravo, porque veo que a la fulana te le manifiestas, a sutano también, bendices a sutano, a perencejo, pero a mí no me haces nada. Señor, si verdaderamente existes, si me amas, Señor, háblame, que quiero escuchar tu voz. Vino un gorrioncito, se paró en la ramita del árbol que le estaba dando sombra y se puso a cantar, pero nuestro amigo no le paró bolas, no le escuchó. Después le dice: Señor, abrázame, quiero sentir tu abrazo. Y una fresca brisa lo rodeó y él: uy, qué frío hace, y se subió la chamarra. Y le dice: Señor, tócame, Señor, quiero que me toques. Y vino una mariposita volando y se le paró en el hombre: fuera, mariposa, vas a echar tu polvillo. Y la corrió. Le dijo: Señor, muéstrame un milagro. Y en la ramita donde se había parado el gorrión había una florcita en yema. Y en el momento que le dijo: muéstrame un milagro, a 30 centímetros de él se abrió la florcita delante de él. Y él bajó muy triste de la colina porque a él Dios nunca le hablaba. Querido hermano, no es que Dios no nos hable, hemos cerrado nuestros oídos. No es que Dios no nos muestre sus maravillas, hemos cerrado nuestros ojos. No es que Dios no nos ame, hemos cerrado nuestro corazón. Por lo tanto, todas las penas, enfermedades, tristezas que tienes en tu vida no te las ha mandado Dios, son producto de haberte alejado de Él.